Y alguien que también habla sin eufemismos, directo y con voz fuerte, con voz firme, es la senadora Antares, a quien me da muchísimo gusto saludar. Hacía tiempo que quería yo platicar con usted, senadora Antares Vázquez Alatorre. ¿Cómo le va? Muy bien, Ricardo, pues aquí estamos a la orden, con mucho gusto siempre de estar en Sin Censura. Hombre, qué gusto. Senadora, antes de que conversemos, me gustaría, a ver si lo tiene por ahí mi querido don David, que pusiéramos un video donde justamente la senadora Antares pues habla con fuerza, habla con ironía sobre esta expropiación de los trenes que ha acusado la prensa corporativa, que ha acusado la derecha tratando de lavarle la cara, el rostro pringoso a Germán Larrea. Así que, si me permiten, vamos a ver este video. Que dice la oposición que ya somos Venezuela del Norte. Dicen que el presidente le expropió unas vías férreas a Grupo Ferrosur. ¿Cómo la ven? Te voy a contar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Debes saber que desde la época de Porfirio Díaz, el Istmo de Tehuantepec, que es la parte más estrecha de México, fue catalogado como de interés público nacional. Entonces era una cuestión que dependía 100% del gobierno. Esto hasta que llegó de la Madrid y llegó Salinas y empezó el periodo neoliberal, ¿no? Entonces, cuando Zedillo entregó los trenes, entregó la concesión de las vías férreas a Ferrosur, que es de Germán Larrea. Entonces, pues bueno, ellos han explotado esas vías del tren durante todos estos años. Ahora el presidente López Obrador le solicitó, dado que se está haciendo el tren transísmico, que es de interés nacional, sumamente importante porque va a ser fundamental para el comercio de México, para conectar el Pacífico con el Golfo de México. Entonces es muy, muy importante. Entonces le solicitó el gobierno de México al Grupo Ferrosur que les permitieran estar haciendo uso de las vías sin mayor problema, y ellos se pusieron en un plan muy loco y empezaron a decir que les vendían esto por 9,500 millones de pesos. ¡Ah, caray! ¿Cómo que vendían algo que no es de ellos? Porque una concesión significa que el gobierno de México les permite hacer la explotación económica incluso de un bien nacional. No es que se hayan vendido, las concesiones no son venta a los privados, sino es que los privados pueden hacer uso de esos bienes. Entonces resulta que la REA ha estado con esa concesión durante mucho tiempo, pero no era el dueño. Entonces es absoluta mentira que el presidente López Obrador haya expropiado las vías a Ferrosur. Simplemente recuperó la concesión. ¿Por qué? Porque no hubo un buen trato de parte del Grupo México. Déjame decirte que efectivamente la Marina tomó el control de esas vías que son propiedad de la nación, no de Ferrosur, son propiedad de la nación, y que además los trenes de la REA siguen transitando sin mayor problema y sin ningún estorbo, solo que se recupera uno de los bienes de la nación y la concesión es lo que está en este momento en cuestión, no una expropiación. Que dicho sea de paso, las expropiaciones son pues medidas que están previstas en la Constitución, y que se hacen en bien de la nación. No es el caso, que no te engañen, que no te sigan tomando el pelo los mismos de siempre. Senadora, entonces no es pobrecito Germán Larrea, como quiere Raimundo Rivera Palacio, como quieren en el Financiero, no hay expropiación, no hay militarización, no hay peligro al libre mercado, ni nada de estos cuentos que están atizando en favor de Germán Larrea, porque además él no da la cara, sino sus voceros. No hay nada de esto, senadora. Por supuesto que no hay nada de esto, Ricardo. Es decir, el presidente López Obrador está en un derecho legítimo como presidente de México de recuperar una concesión cuando hace falta,
para el desarrollo de la nación y es un bien público. Ahora, el señor va a poder seguir transitando. ¿Y por qué tomó las vías la Marina? Pues porque resulta que hay que prevenir actos de sabotaje. Pues nada más y nada menos. Ayer se va a conocer, ¿no viste, Ricardo? Un video por ahí que andaban ya uno de esos de la derecha saboteando el ahuehuete que Claudia Sheinbaum mandó plantar acá en la glorieta, en la ex glorieta de La Palma. Sí. O sea, y todo lo que ha sucedido en el metro, y como está de rabiosa la oposición, pues entonces se tienen que tomar medidas en contra de un potencial sabotaje. Y ese es el tema. Pero las vías del tren son propiedad de la nación. No así los bancos, porque ahora andan diciendo que no, que porque el banco también es una concesión. No, los bancos no son concesiones. Son concesiones las que se otorgan sobre los bienes nacionales en territorio, por ejemplo, el petróleo, la electricidad y otras cosas que son bienes públicos. Los bancos son empresas y esas son que se privatizaron después, ¿no? Y ya, entonces, no es el mismo caso que de Banamex. Senadora, ahora, los voceros de la derecha salieron a decir que Germán Larrea habría tirado ahí sus muñecas, sus muñecos, y habría dicho, ya no quiero comprar Banamex. Y bueno, pues el presidente López Obrador le responde, hasta me había alegrado y no descarta la posibilidad de que el gobierno pudiera entrarle a la compra de Banamex. ¿Usted cómo ve la respuesta? ¿Qué le alegraría? Que el gobierno le entrara a la compra de ese banco. Tiene un capital interesante y además tiene también un capital artístico muy importante, todas las obras que están ahí en la mentada Fundación Banamex y que pues están ahí apolillándose. ¿Usted cómo ve esta respuesta del presidente ante el pobre Germán Larrea? Pues es una respuesta muy inteligente, como acostumbra hacer el presidente López Obrador. Porque efectivamente ayer anduvieron rondando por ahí en la República de Twitter diciendo que Larrea se había echado para atrás respecto a la compra de Banamex, porque ¿para qué invertía 7,000 millones de dólares y luego se lo iban a expropiar? Lo cual, bueno, no tiene ninguna relación una cosa con otra, ¿eh? Porque te decía, no es una concesión, es una empresa. Entonces él compraría, que además los bancos en México, como todas y todos saben, son negocios sumamente lucrativos. Son de los bancos, en México se cobran las más altas comisiones, altas tasas de interés, y Banamex, bueno, ¿cómo te explico? Que es de los carísimos para si tú tienes una tarjeta de crédito o lo que sea. Entonces, bueno, no tenía que ver una cosa con otra. Si lo dijo, pues quién sabe, ya aparentemente salieron a desmentir el asunto. Pero el presidente les da una respuesta así como que, ahora sí que te voy a decir así como, ardan fachos, ¿eh? Porque pues si no lo compra la REA, pues lo compra el gobierno de México, ¿no? Y ahora sí que así le hacemos y que sea en beneficio del pueblo de México. No sé qué vaya a suceder, entiendo que no se ha desistido de la compra de Banamex, pero si se da, pues bueno, ya dijo el presidente López Obrador. Y es que, senadora, sería un negocio redondo, de acuerdo con las palabras del presidente, porque habló de 240,000 millones de pesos que ganaron los bancos el año pasado. 240,000 millones de pesos. Y entonces él sonríe y dice, sería un negocio redondo. A ver si ponemos parte de esto que dijo en el clip de 23, me parece que es mi querido don David. Sí, el 23, para que escuchemos la respuesta de la que habla la senadora aquí en Sin Censura. El diálogo con Germán Larrea, si hay algún tipo de conversación. Ayer incluso soltaron este rumor de que se iba a desistir de la compra de Banamex por el tema de la concesión ferroviaria. Yo hasta me había alegrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero primero vamos a contextualizar, ¿no? No hay texto sin contexto. Bueno, saber o sea, porque la gente no lo sabe. O sea, es que en la tarde, como tenemos la diferencia
con el Grupo México, porque estamos rescatando una parte de su concesión en el Istmo, que nosotros consideramos que es estratégico el Istmo. Siempre se ha considerado una franja de seguridad nacional. Es cosa nada más de ver la historia. Entonces tomamos esa decisión y hicieron todo un escándalo y se rasgaron las vestiduras y la expropiación y atentado a la propiedad privada. Y ahora sí ya apareció, ¿no?, la verdadera política. Le preguntaba yo a May ayer del Tren Maya y en general, yo creo que debemos de llevar en el gobierno como unas 500 expropiaciones que se hacen porque es un procedimiento, establece la ley. A veces, la mayoría de las veces son expropiaciones concertadas con el supuesto afectado, porque de esa manera se agiliza el trámite y se le paga lo que establece el avalúo cuando se va a hacer una obra. Pero eso lo plantearon como si fuese un atentado a la propiedad privada y una cosa propagandística, ¿no? Vamos a hacer una pausa ahí, mi querido don David. Es un asunto propagandístico, senadora, absolutamente propagandístico, como es propaganda que todos los días, como usted decía, en esta república, que a veces es una república llena de bárbaros, de salvajismo en Twitter, pues han estado tratando de lavarle pues personajes sin rostro la cara a Germán Larrea, pero como usted bien planteó, Ferrosur sigue trabajando, siguen los trenes, siguen pasando. Los únicos que han tenido cierta resistencia son los propios clientes de Larrea. Casi se podría decir que Larrea, al dar de gritos y de sombrerazos, ahuyentó a su propia clientela. Pero la Marina no está haciendo otra cosa que solo tener presencia. No, estos personajes querían pedirle una bonita cantidad. El propio Larrea dijo, sí le pedimos esa cantidad y explicamos por qué. Pero lo interesante, senadora, es que no sabemos cuál es esa explicación. ¿Cómo justifica esa cantidad? ¿Usted cómo ve el panorama? Mira, es que este es el pretexto perfecto. Ahora que el presidente estaba diciendo, explicando que ya llevan más de 500 expropiaciones, yo quiero explicarle a la gente por qué dice el presidente que esto es una propaganda. Porque utilizan una acción de entre cientos para decir que ya somos Venezuela del Norte. Por eso le puse así a mi video, ya somos Venezuela del Norte, ¿no? Cuando además hacen un escándalo y ya sabes, todos los voceros de la derecha. Todos los gobiernos, absolutamente todos, hacen expropiaciones, Ricardo. Todos expropian porque, por ejemplo, para conseguir el llamado derecho de vía de una carretera, imagínense todas y todos una carretera que tenga 100 kilómetros de longitud. ¿Cuántos terrenos va a atravesar? Se necesita comprar esos terrenos, se expropian esos terrenos, se hace un avalúo de cuánto valen y se les paga a los propietarios. A veces son ejidos, muy frecuentemente son ejidos, a veces es pequeña propiedad, entonces pues se pagan y eso es normal. Si van a hacer un nuevo fraccionamiento, por ejemplo, en alguna ciudad, en fin, qué sé yo, en todos los gobiernos se hacen estas expropiaciones y no es nada malo hasta que se toca a un fifí. En el momento que se toca a un fifí,
arde toda Troya, ¿no? Y bueno, es un escándalo mayúsculo como hicieron ahora, cuando ni siquiera se le expropió nada. Es decir, perdón, estas vías no son propiedad privada, son propiedad de la nación concesionadas. ¿Cuáles son las cosas que se concesionan? Por ejemplo, el espectro radioeléctrico a radiodifusoras, a televisoras, se concesionan el territorio para minas, por ejemplo, son concesiones las del petróleo, las de la electricidad, todas estas son concesiones. Entonces, puro cuento, y por eso es la propaganda de la derecha. Es probable, senadora, que encontremos en los cines de Germán Larrea más propaganda, hablando de lo mal de lo malo que es el gobierno y de lo bueno que son ellos. Acuérdense que son dueños de Cinemex, y cuando antes de poner su película palomera uno ve los comerciales, vemos ahí a los trenes de la salud que dice Germán Larrea, que van recorriendo todo el territorio nacional. Yo la verdad, no sé usted, pero nunca he visto uno de estos trenes, salvo en la pantalla grande. Y bueno, dicen, es que nosotros estamos limpiando el mar de Cortés. Bueno, pero ellos lo contaminaron. Es que nosotros estamos limpiando el río Sonora. Es que ellos lo contaminaron. Es que estamos recorriendo el tren de la salud y les llevamos unos lentes para que todos estén muy felices y muy contentos. ¿Cree que pueda existir algún tipo de propaganda del estilo en los cines de Germán Larrea donde se siga siendo la víctima? Es muy probable, pero mira, es que hay una proclividad hacia hacer esta propaganda de que todo lo privado es bueno y todo lo público es malo. Si se hace público algo, entonces quiere decir que eso es ya, somos comunistas, como si ser comunistas fuera malo, somos el diablo, ya estamos ahora sí que como Venezuela, como Cuba, como si esos países tuvieran un problema muy grave, es una discriminación muy crítica contra ellos, y ya. Y todo lo privado es bueno, es lindo, ellos siempre actúan bien, ellos siempre hacen las cosas bien. No, 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 no. Efectivamente, como bien dices, ellos contaminaron el río Sonora, ellos contaminaron el Golfo de Cortés. Entonces, este es un tema fundamental. Ahora resulta que ellos son damnificados, y todos los damnificados de ellos, nada más que son personas que hasta antes de este gobierno no habían tenido voz. Nadie escuchaba al pueblo cuando tiene una situación contra una empresa así. Siempre era así como decían, ponerte con Sansón a las patadas, ¿no? Y la gente del pueblo pues siempre pues pisoteada en sus intereses. Podía llegar una empresa privada a quitarte el agua a una comunidad completa, podía llegar una empresa privada a quitarte tierras, en fin, una serie de cosas, a ir ampliando sus linderos así nomás porque ellos quisieron, y después algún juez se los validaría, y el pueblo siempre sometido, y ellos buenos. Este es un ejemplo, y por eso habla el presidente de que es propaganda. Es propaganda porque se tocan intereses de ellos, pero ahora sí que expropiación, que además que tiene, o sea, estamos hablando de un beneficio público enorme de lo que va a ser el tren transísmico. Eso está por encima de los intereses de una empresa. Pero ni siquiera es el caso, es decir, nadie les está expropiando nada. Es recuperar algo que es de la nación, es de todas y de todos nosotros, ¿no? Entonces, claro, van a andar diciendo ahí, bueno, les va a durar porque todavía creen que engañan al pueblo de México. Fíjese, senadora, que yo era muy viajero de niño, en el tren iba al puerto de Veracruz, en ese viaje que era el Jarocho, y la verdad me la pasaba muy bien, y creo que toda la gente extrañamos esos viajes en tren, y fue algo que, como usted dijo al principio de su intervención, pues nos arrebató Ernesto Zedillo y se continuó vendiendo, y ahorita, pues bueno, que estos personajes se les ha pedido, bueno, pues vamos a ocupar este tramo, ellos dicen, sí lo vas a ocupar, pero te vamos a cobrar como si fuera propiedad de ellos,
y es, como usted bien apunta, una concesión. Senadora, ¿con qué cierra usted? Pues yo cierro con que sigamos haciendo conciencia. Miren, la ventaja es que ahora, como bien dijo el presidente hoy, la gente le tiene confianza y podemos estar atentos a que pasa una cosa como esta y podemos estar pendientes en la mañanera para que se haga la aclaración. Y hay que buscar información en fuentes fidedignas. Yo procuro siempre estar informando pronto a la gente sobre estas cosas y busquen información así, porque claro que hay todos los merolicos de la derecha van a estar diciendo toda bola de tonterías a ver qué mentes se envenenan. Y de esas mentiras se ha ido haciendo todo un rum por allí, incluso de la gente que estaba convencida de la cuarta transformación y que son ahora de los decepcionados. Están decepcionados de cosas que no son ciertas, o sea, de las cosas que la derecha anda inventando. Entonces, mucho ojo. Y además, acuérdense, estamos en tiempos de sopilotes. Conforme se acerca el 2024, más de estas mentiras y tonterías van a andar circulando por ahí. Así que ahora sí que mucho ojo. Pues vamos a estar muy atentos. Yo le agradezco mucho su presencia y su análisis siempre puntual, senadora. Le mando un fuerte abrazo y esperemos que volvamos a coincidir. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ricardo. Saludos a todas y a todos. Saludos, pues ahí lo tiene usted, público memorioso, la senadora Antares Vázquez a la Torre, pues ella siempre frontal, siempre valiente y con unos análisis también sin eufemismos muy claros, muy directos, y pues bueno, ya nos explica. Germán Larrea, que anda llorando a través de sus voceros, diciendo que le expropiaron, que cómo es posible el tanto que ha hecho por este país. No ha hecho absolutamente nada, sino quitarle con la venia de varios presidentes, salvo este presidente que lo encaró, lo exhibió y como usted escuchó hace un momento en la conferencia mañanera, y que le pusimos aquí parte de lo que dijo, hasta me había alegrado que si se baja de la compra de Banamex, puede ser una buena noticia, porque lo que no sabíamos es que fuera un negocio tan redondo, un negocio de 240,000 millones de pesos, 240,000 millones de pesos, pues ya lo creo que es un negocio bastante interesante.